días alumnos, soy el profesor Rodolfo. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de álgebra, expresión algebraica número 1. ¿Qué nos dice la expresión algebraica? Es un conjunto de constantes y variables con exponentes racionales. Entonces para eso vamos a escribir dos ejemplos para darnos cuenta de lo que se trata una expresión algebraica. Vamos a poner aquí un ejemplo, un número 2. Y luego vamos a poner aquí x, y cuadrado, ¿sí? Vamos a poner un signo más. Vamos a poner aquí el 4, x cuadrado, y. Muy bien. Entonces, en este primer ejemplo, para nosotros tener en cuenta, una expresión algebraica está dado ¿por qué? Por un coeficiente. Este número que usted ve aquí, este número que usted observa aquí, igual que este, está dado por un coeficiente. Este se llama coeficiente, este también. Entonces, las letras que están aquí, estas letritas, ¿sí? Estas letritas, tanto X como Y, vendrían a ser las variables. Y como ya hemos trabajado anteriormente, el número pequeño que está arriba vendría a ser el exponente de la variable. En este caso, el exponente 2 de Y el exponente 2 de X en este caso. Muy bien, entonces, en una expresión algebraica tenemos como partes a un coeficiente, ¿sí?, a las variables y al exponente. ¿Qué también podemos decir, queridos alumnos, en una expresión algebraica? Que está dado por uno o más términos, ¿sí? Uno más términos, ¿qué quiere decir? Una expresión algebraica puede darse, si hay un término, se le llama monomio. Si hay dos términos, binomio, ¿sí? Y tres, trinomio. Pero ya cuando nosotros trabajamos ya en este nivel, ¿sí?, separado por un signo más, un signo menos, que se van a dar los términos. Este es un término, este es otro término, y se van a separar por un más, un menos, en lo que es expresión algebraica, ¿sí? Entonces, hablo de un término 2, 3, 4, 5, pueden haber varios términos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya hablo de varios términos, ya estaré hablando de un polinomio, ¿sí? En este caso simplemente queremos ver el coeficiente, la variable y el exponente, y que también está separado por un signo más, un signo menos, ¿no es cierto? Y que este es un término y este es otro término. Entonces, una expresión algebraica puede darse por un término a más términos. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí voy a realizar, ¿sí?, 4x al cuadrado, y a la cuarta, menos, ¿no? Puedo poner raíz también, ¿sí? Raíz de 2x, y al cubo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera tenemos dos ejemplos para ver la introducción de una expresión algebraica. Entonces, cuando también me dice aquí variables con exponentes racionales, está queriendo decir que voy a trabajar con números enteros, ya sea positivo, negativo o exponentes fraccionarios, ¿sí? Repito, números enteros, que puede ser el exponente positivo, negativo, o también puede ser fraccionario. Ojo aquí, una notación que usted tiene que saber. Cuando usted tenga una raíz como exponente, eso no es una expresión algebraica. Note bien en cuenta. Cuando usted vea una raíz como exponente, puede ser raíz cúbica, raíz cuadrada, etc., no es una expresión algebraica. La expresión algebraica, repito, está dada por números enteros, ¿no? En este caso, racionales, que puede ser positivo, negativo o un exponente con una fracción. Entonces, vamos a ver la siguiente parte de lo que estamos viendo aquí en la introducción en cuanto a la clasificación ya de expresiones algebraicas, ¿sí?
Entonces vamos a ver cómo se clasifican las expresiones algebraicas. Número 1, se clasifica de esta manera, en expresiones algebraicas racionales. Este número 1 se va a dividir en dos, que es A y B. En el A tenemos expresiones algebraicas racionales enteras y en el B tenemos expresiones algebraicas racionales fraccionarias. ¿Sí? Se divide en dos. Entonces vamos a empezar aquí. ¿Qué es una expresión algebraica racional, profesor? Una expresión algebraica racional es cuando las variables tienen sus exponentes enteros. Ojo aquí. ¿Y qué son números enteros, profesor? Los números enteros son aquellos que son números negativos o positivos. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Entonces pongo aquí el coeficiente, ¿sí? X, Y, cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dicen las expresiones algebraicas racionales? Que sus exponentes de las variables, ojo, de las variables, usted ya sabe que las variables son estas, las letras, ¿sí? Y el exponente es el que está arriba, ¿sí? Aquí voy a trabajar mucho las variables con el exponente, no voy a tocar el coeficiente, ¿sí? Entonces, mi exponente, ¿qué va a ser? Entero, en estas expresiones algebraicas racionales, entero. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces voy a poner aquí, que sigue, ¿sí? Voy a poner aquí 4x y le voy a poner aquí en el y menos. Ajá, profesor, pero aquí no le ha puesto el signo. No, recuerde que puede ser positivo y también puede ser negativo. ¿Sí? Los números enteros, ¿sí? Son positivos o negativos. Pero en los exponentes de la variable. En este caso, de x, su exponente es positivo, que sería el 2. Y de la variable y, su exponente es negativo, que le acompaña el 3. ¿Correcto? Entonces veamos el segundo ejemplo. ¿Sí? ¿Puedo hacer con raíces, profesor? También puedo hacer con raíces. Sí, puedo hacer con raíces también, ¿no? De esta manera, ¿sí? Me da la raíz, ¿no? Pero no me interesa mucho la raíz, lo que me interesa, las variables que tengan sus exponentes, ya sean positivos o ya sean negativos. Profesor, ¿puede ser fracción también? También puede ser fracción. Muy bien, puede ser fracción también, ¿sí? Pero acompañado siempre de su variable con exponente positivo o exponente negativo. De esta manera. Ahora vamos a ver, queridos alumnos, de acuerdo a esta expresión algebraica racional, que ya hemos dicho que son aquellas que sus variables tienen exponentes enteros, y los números enteros son positivos o negativos, ¿no? En el exponente de cada variable, ahora vamos a ver cómo se divide cada una de ellas. Si aquí hemos dicho que son aquellas variables que tienen, ¿no?, exponentes enteros, entonces aquí vamos a decir en la expresión algebraica racional entera que las variables van a tener enteros pero positivos, números enteros positivos, ¿sí? Nada más, enteros positivos aquí va a trabajar. ¿Sí? ¿Ya? Repito, enteros positivos, incluyendo el 0 también. ¿Ya? Y en el denominador, como en este caso, no lleva variable. No lleva variable. ¿Ya? No lleva variable. Ten en cuenta eso, no lleva variable. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ejemplo. Tenemos 3 x, y cuadrado, ¿sí? Hemos dicho los exponentes deben ser de las variables positivos. ¿Ya? Positivo. Si no tiene nada, ya sabes que es 1, ¿no? Es 1 invisible, si no tiene nada. Mire, sus exponentes son positivos, nada más. Vamos a ver el otro ejemplo. 4x, y cuarta, ¿sí? Vamos a poner aquí menos y vamos a poner 2x cuarta,
más, ¿sí? Más 4x. Muy bien. ¿Y qué hemos dicho su denominador? Su denominador, ¿lleva variable o no lleva? No lleva variable. No lleva variable. Entonces, su denominador no lleva variable. Entonces, vamos a escribir aquí un ejemplo, ¿no? Que no lleva variable. No lleva variable abajo. No lleva, ¿no es cierto? En el denominador. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, vas a ver una expresión algebraica racional entera. Sus exponentes de cada variable son positivos y en caso de una fracción, el denominador no lleva variable. ¿Sí? Puede haber un número, pero no tiene variable. ¿Sí? No lleva. Bien, entonces ahora vamos a ver la letra B, expresiones algebraicas racionales fraccionarias. Aquí sus exponentes van a ser negativos, ¿sí? Negativos van a ser sus exponentes. Y en el denominador sí van a llevar variables, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. Ponemos aquí 2xy, ponemos negativo, ¿sí? Negativo. Basta que haya un negativo como exponente, va a pertenecer a la expresión algebraica racional fraccionaria. Basta que haya un negativo, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, podemos poner así también. Las variables también aquí pueden tener los dos exponentes negativos, no hay problema. X cuadrado y cubo, ¿cierto? Entonces aquí, profesor, aquí se olvidó el negativo, ¿no? Puede también tener positivo aquí, pero los demás tienen que ser negativos sus exponentes de la variable, ¿no? Exponentes de la variable. Ahí está, ¿no? Entonces, si tú ves que basta que uno tenga un negativo o todos sus exponentes sean negativos, ya pertenece a una expresión algebraica racional fraccionaria. Vamos a ver el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, te da 4xy cuadrado y todo esto va a ser con una variable, ¿sí? Variable, ¿no? Variable. Entonces, la variable, hemos dicho que aquí sí tiene su variable, ¿no es cierto? Tiene su variable. Entonces, el denominador tiene variable, mientras que aquí no. No, aquí sí. Aquí sí tiene variable en el denominador, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver ahora aquí. Vamos a poner, también para darnos cuenta, que hemos dicho exponente negativo. Exponente negativo. Exponente negativo. ¿Sí, profesor? ¿Raíz también? Sí, también raíz puede ir, raíz también, como guste. ¿Sí? Aquí está. Y su exponente negativo. ¿Te das cuenta? Entonces trabajo la variable con el exponente. ¿Sí? En este caso, profesor, pero aquí no le ha puesto el menos. Sí, pero estamos hablando del denominador, que lleva variable. Ahora, aunque tú no tengas una fracción, puede ser como en el caso del primer ejemplo. Simplemente, ¿no es cierto?, como tú observas. En el segundo ejemplo observas ya una fracción, una raíz, pero aquí estamos trabajando el denominador, ¿sí? Y aquí en este caso la raíz sigue siendo negativo, ¿no?, el exponente, ¿verdad? Entonces, profesor, una consulta. ¿Puedo hacer nada más dos términos? ¿O puedo hacer 3 o 4? Lo que usted guste. Puede ser un término, puede ser 2. Recuerde que este es un término, este es 2, este es 3 términos. O sea, esto está formado por 3 términos, ¿no es cierto? Tú puedes hacer más o como simplemente puedes hacer uno. Esto nada más puede ser una expresión algebraica racional fraccionaria. Esto nada más, que sería un monomio, pero una expresión algebraica racional fraccionaria, ¿no? Porque tiene negativo. Vamos a ver ahora el número 2, en el número 2, y de esta manera estamos concluyendo en las expresiones algebraicas irracionales.
En las expresiones algebraicas irracionales, queridos alumnos, ya los exponentes de las variables va a ser una fracción o también lleva raíz. Entonces veamos, ¿no? Veamos. A mí no me interesa el coeficiente. Este es el coeficiente. A mí me interesa, me dice las variables que llevan, ¿qué cosa, profesor? Fracción. Miren, este y, su exponente es un medio. O sea, es una fracción. Cuando tú ves que el exponente es una fracción, entonces es una expresión algebraica irracional. ¿Sí? De esta manera. Ahora, veamos. ¿Qué también me dice el profesor una expresión algebraica irracional? Me dice que la raíz, que también lleva raíz, ¿no es cierto? Entonces aquí le puedo poner 5x cuadrado más, ¿sí? Raíz de 9x. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, la expresión algebraica irracional, su exponente de la variable es una fracción o puede llevar raíz. ¿Sí? Puede llevar raíz. Ojo, que hemos dicho al inicio que la raíz no va como exponente. No va, nunca va la raíz como exponente. Eso está mal. Eso, si usted ve una raíz como exponente, no es una expresión algebraica. Hay que tener en cuenta, no se olvide eso. La raíz va solo en el coeficiente, que es aquí, pero no como exponente. Queridos alumnos, hemos terminado la clase de esta manera sobre expresión algebraica número 1. Póngale gana, empeño y a seguir ahí ánimo en el curso de álgebra. Dios lo bendiga.